Narrador, cuéntame cómo te fue con tu acosador, ese que te mandó pruebas de quién eras antes de develar tu identidad. Bueno, fue algo muy cortito, pero sí nos puso los pelos de punta y sí nos puso en perspectiva en relación a cómo se manejan este tipo de situaciones en el canal. Al principio, como contexto para la gente que nos está escuchando, yo no aparecía en el canal, nadie me había visto nunca y había muchas teorías acerca de quién era. Esta persona me envía un mensaje, yo creo que antes del episodio 30, y me puso sumamente nervioso porque describía muchas cosas que ocurrieron en los episodios pero que no eran públicas. Me dijo, tú no apareces porque debió haber ocurrido esto. Que yo no aparezca al inicio fue un accidente. Originalmente había 2 cámaras grabando y una me grababa a mí y otra al invitado. Pero la cámara se movió y no me di cuenta o se apagó. Algo sucedió, pero mi toma no salía. Como ese episodio duró muchísimo, duró 3 horas y media, a mí se me hacía una falta de respeto para la invitada decirle, oye, vuelve a venir porque tuve un error técnico. Entonces dije, bueno, no pasa nada y subo el video. La idea era que en el siguiente video, pues yo ya iba a aparecer. Pero en lugar de eso, a las personas se les hizo muy extraño, muy curioso que no apareciera. Y eso me llevó a reformular lo que ya estaba planteado para el podcast. Ya en alguna vez les conté como que cuáles fueron los elementos que hacían este podcast, pero es que esos elementos, la realidad es que no estaban todos al principio, se fueron construyendo. La idea es una fogata de historias donde estamos platicando y de repente llega un extraño y te empieza a contar historias. Se supone que ese extraño era yo, no sabes si es bueno, si es malo, si es el villano, si te va a hacer daño o si viene ahí con buenas intenciones. Entonces la idea de no aparecer se transformó en eso, pero en un inicio fue un accidente. El punto es que nadie lo sabía. Y él me dice, en la primera te grabaste pero tuviste un problema con la cámara y por eso no apareciste. Y yo, ¿cómo? ¿Pero eso lo habías dicho públicamente? Jamás. No es cierto. No, de hecho tal vez esta es la primera vez que lo digo. O sea, sí tal cual como fue la situación. Después, nosotros cuando buscábamos un elemento como un signo, un símbolo para nosotros, estuvimos dándole vueltas a 1000 cosas como cuál sería el logo. Pero ocurrió un accidente en otro podcast que nada tiene que ver con el nuestro. En ese podcast estábamos una amiga y yo trabajando y nos habíamos dado cuenta, digamos, igual, el contexto es que no sabíamos absolutamente nada de, bueno, ella es muy buena, pero en fotografía, en video estábamos siendo como experimentales. Decidimos que íbamos a utilizar ropas negras, fondos negros y había una luz muy tenue que nos daba, muy tenue, pero no había nada más. Lo que ocurría es que generaba un efecto muy extraño en el que parecía que había cabezas voladoras. Totalmente. ¿Sí? Sí. No generábamos como ahorita este contraste, estas líneas y bueno, cosas que se fueron haciendo con el tiempo. En ese momento llegó nos vimos en una pantalla grande un día y se veía espantoso, porque se veían las cabezas flotantes, pero se veía ridículo y no venía al caso. Entonces le dije a mi amiga en ese entonces, necesitamos meter un elemento para que haga un contraste de luz. Y me dice, sí, ¿qué hacemos? Fui, compré unas lámparas y me dice, para darles alguna forma a las lámparas, ¿qué tenemos? Y yo, no, pues nada más cinta de aislar, no había otra cosa. Bueno, pues vamos a agarrarlas. Y entonces la forma más sencilla era una L o una cruz o un triángulo, porque el triángulo es punta y punta. Entonces, ponemos las puntas y cuando pongo las puntas quiebro uno de los lados al apretarlo con fuerza y la mitad de la luz no aparece. Entonces ese triángulo lo tiro y lo dejo allá y traía otras 2 lámparas, ya las pongo, las amarramos y tenemos un triángulo iluminado atrás, pero ni siquiera se veía porque lo que queríamos hacer era nada más separarnos del fondo. Claro. Un rollo técnico, no tiene importancia. La importancia es el triángulo roto de allá atrás que no íbamos a utilizar, pues lo eché a perder. Cuando estábamos buscando los signos para esto, para mí un signo importante era el triángulo, pero porque tiene que ver con muchas cosas. La Trinidad tiene que ver también con una cuestión como de construir las cosas y que sean como perfectas. El símbolo me gusta, PlayStation lo tiene, yo era un adicto al PlayStation. Entonces eran como muchos elementos, más venía de un proyecto que teníamos todo el tiempo el triángulo atrás y era un proyecto que yo estaba enamorado en ese momento. Y dije, pero espérame, le hace falta algo al maldito triángulo, porque el triángulo en sí, pues triángulo Illuminati, ¿qué sentido tiene? Y yo, ¿sabes qué? Como este podcast
O sea, no está todo, o sea, no tenemos todos los elementos, se van a ir construyendo, vamos a ir viendo. Entonces, es algo que no está completo. El triángulo que se rompió. Y me fui corriendo, agarré el triángulo, lo forramos de rojo, lo puse. Y el cuate en ese mensaje decía, y el triángulo que tienes atrás, estoy seguro que alguna vez fue un triángulo completo, pero por algún error rompiste, se quedó la mitad ahí y venía así descrito tal cual. No es cierto, pero todo eso se mandó en un mensaje. Me lo mandó en un mensaje por Instagram. No, digo, al día de hoy, si me escuchas, me diste un miedo que no tienes la menor idea, porque eran cosas que nadie sabía. Y los primeros comentarios del canal eran, ¿qué significa ese triángulo? Al día de hoy les dijimos que las cosas no están completas, que no es un ciclo completo, que es algo que se va construyendo y tiene que ver con mi perspectiva también de la temática paranormal, que siento que es algo que todavía no está dicho, ni finito, ni cerrado. Entonces me gusta el símbolo, me encantó desde que se quedó. Pero nadie sabía por qué, y esta persona parecía como si hubiera estado ahí en estos sucesos. Después de eso, me manda mi nombre completo, nadie conocía mi nombre, en ninguna página aparecía, y me manda fotos de mi familia. Antes de mostrar tu rostro. Sí. No, o sea, estoy hablando de episodio 20. Si llegan a YouTube y los ven ahí en Hablemos de lo que no existe, no aparezco, solo se ve el invitado. Entonces, sabe mi nombre, sabe mi familia, sabe por qué tenemos ese símbolo, él conoce por qué no aparezco en el canal. No, cállate, me paniqué. Dije, ¿quién sabe quién es este loco? Y me dice él como de conclusiones lógicas por qué llegó a tener estos elementos. Pero dije, no, hombre. Entonces nada más le mandé un mensaje y le dije, qué miedo con este mensaje, y lo bloqueé. Y al tiempo hablé de los acosadores, no me acuerdo si en el podcast o cuando fui de invitado a otro lado, y me volvió a contactar y me dice, nada más para que sepas, no soy un acosador. Y le dije, qué miedo, segunda parte. Y lo bloqueé otra vez porque dije, esto está bien raro. Eso es lo que diría un acosador exactamente. No soy un acosador. Tal cual. Yo creo que una persona, o sea, que verdaderamente tenga este filtro, pero es una perspectiva, me puedo estar equivocando, la verdad. Se disculparía, nada más, discúlpame, no te quise sacar ese susto. Yo entré desde este mood y perdóname si fui muy invasivo. Así de simple, pero en lugar de eso fue no soy un acosador. ¡Ja! Claro. No, es que una cosa es lo que te mandó acerca del triángulo y lo del logo, pero ya mandar fotos de tu familia ya es un tema delicado en el que uno dice, a ver, cuate, hasta ahí mi chavo, como diría Chabelo. 100%. ¿Qué sentido tiene con esto? Nada, eso ya se ve más como un tipo de obsesión personal por algún tipo de razón. Pero lo de las fotos yo lo entiendo que porque muchos subimos nuestras cosas a Instagram, a Facebook, cosa que no deberíamos de hacer porque es demasiado peligroso. De hecho, hay un experimento social en TikTok en donde una chica encuentra la dirección de una persona random solamente por las fotos que subió a Instagram. Ah, bueno, pues está famosísimo en Estados Unidos que hasta lo tuvieron que llevar a corte, si sabes quién, José Monkey. Sí. Está cañón. Que le mandan una fotografía random y dice, ¿dónde es? Y no tiene el acceso a la metadata. Eso solo por lo que está viendo en un pedacito. Está impresionante. Pero lo que me impresiona es lo que te dijo acerca del logo y todo lo demás. O sea, ¿no crees que hay algo tal vez sobrenatural ahí? Tal vez el chico tiene algún tipo de visión o algo así. Porque ¿cómo iba a saber eso? Nah, sí me suena más una persona con lógica deductiva. Porque, ahí te va por qué. Si él tuvo, o sea, yo creo que en el orden en el que me lo mandó, disparó mis alarmas de pánico. Porque en ese orden parece eso. Sí. Pero te lo desordeno. ¿Quién es este güey? No aparece. Y se mete a buscar. Y en ese tiempo sí había conexiones a redes que yo no me había dado cuenta que estaban ahí. Entra a mi red, aparece una foto. Y aparece una foto del podcast anterior donde está el mismo triángulo, pero completo. Entonces, una vez lo tuviste completo y lo dañaste, y entonces sí puede ser una conclusión lógica. Y como ya aparezco, no en uno, sino yo ya les he dicho, no es mi primer podcast, es mi quinto podcast, fue el quinto proyecto. Entonces, ahí estaban todos, ya había episodios y todo. Entonces, él no tiene miedo de salir a cámara, él no es un tipo anónimo. Tú te pusiste anónimo y de seguro tuviste un problema técnico. O sea, sí me suena una conclusión lógica que pudo haber deducido después de ver que sí traigo ahí cierta trayectoria y que aquí cambió. Demasiado tiempo libre, amigo. Alguien obsesivo, que sí me daría la impresión como de como nadie te está pidiendo eso, sí suena a, tal vez tienes ahí un tema, tal vez no, y fue una situación X que se obsesionó mucho con el misterio porque también me tocó, y eso fue alguna locura, que al inicio del canal
la propuesta sí fue demasiado nueva. O sea, realmente las personas estaban sacados de onda de por qué no aparece y todos los episodios preguntaban acerca de eso. Para mí era una novedad porque como verdaderamente en un inicio fue un accidente, no fue algo que ya hayamos dicho, es que si lo hacemos va a ser algo increíble. Fue algo que se empezó a mover de manera orgánica. Entonces, yo creo que él pudo haber sido una de estas personas que, siendo súper fan, se metió y dijo, no manches, me encanta, quiero saber más. Y lo llevó esto, que yo lo interpreté creepy. Si fue así, te pido una disculpa. No, es que sí te pasaste. Pero si no fue así, no ay, güey. Es que no es así. O sea, tú lo vives en esta realidad en donde tu podcast es súper conocido, está en el top y sucede esta situación. Ahora, las personas que son súper famosas mundialmente, como celebridades icónicas que siempre les intentan no quitar la vida o tratan de ver su dirección, tratan de ver cómo doxearlas, tratan de entrar a sus redes. Sí. Es algo preocupante. Bueno, es que ahí te va, sí te entiendo y de hecho creo que mis miedos, o sea, cuando inicié, iban totalmente ahí. Cuando aparecí me di cuenta que había una diferencia, tal vez en mi persona o en mi imagen o en algo, también en la cantidad, porque pues un famoso de una película que llega a cientos de millones de personas y que llega en generaciones, o sea, y en todos los países que quieras, no estamos hablando de lo mismo aquí, aunque pueden sonar números muy grandes, realmente sigo siendo un gran desconocido. Lo cual me divierte mucho, está padrísimo, porque yo soy muy amante de la privacidad. Pero justamente eso, en un momento en el que aparecí, no hubo más acosadores, fue una persona única. Entonces me da más bien la impresión que fue alguien como que se entusiasmó mucho con el proyecto y no lo supo proyectar. Porque si hay proyectos que generan eso y que dices, tienen una sarta de personas que están obsesionadas. La verdad es que en este no ha habido más que esta persona. Como en One Piece. ¿Has escuchado de One Piece? Soy fanático de One Piece. Ah, pues ahí está, perfectísimo. Claro, de Luffy y toda esta historia. Claro. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué es el One Piece? Bueno, para mí fue impactante cuando de Raftel lo cambiaron a Laugh-Tale, que fue increíble. Y sigo con la gran incógnita porque Roger, cuando volteó a ver el cofre, se rió. Todo el mundo dice eso. ¿Qué demonios es eso? Y que acaba de decir Ishiro Oda o Ishiro Oda, disculpen, soy malo con los nombres, pero Mar lo comprobó hoy cuando le cambié su apellido en varias ocasiones. Pero me gustó ser Mar Santos. Suena bien, O sea, lo voy a tomar, a lo mejor si me puedo dar otra vez de alta en el ANDA. Pero lo voy a cambiar a Mar Santos. Es que en el ANDA estoy como Mar Arriaga, porque es mi nombre, pero tal vez Mar Santos suena como a... Tiene ahí Tiene su algo, boom, ¿verdad? Sí, definitivamente. Deja ver. En 3 años me puedo cambiar el nombre en el ANDA, amigo, y ya te diré. Ya me llamo Mar Santos. De que fue una buena aportación, gracias. Pero sí, que acaba de decir Ishiro Oda que se va a acabar justo la obra en el momento en el que se descubre el One Piece. Como que el último episodio va a ser ese. Absolutamente. Lo cual es horrible, pero bueno. Personas que no sepan de qué estamos hablando, no se preocupen. Esto se va a ir para un clip especial, este último de One Piece. Tú lo decides, es tu canal, pero los que se quedaron aquí para el clip, One Piece es un anime. Y hay personas que al día de hoy creen que los animes son caricaturas para niños. No, más bien son obras animadas, pero que traen de fondo historias de diferentes índoles, y esta es la más larga que ha existido hasta la fecha en Japón. Sí, es bueno, si no lo han visto, súper recomendado, pero es muy largo, van ahorita en el episodio 1100 y fracción. 1100 y fracción, amigo. Ahora sí, ¿qué te parece si comenzamos? Con todo el gusto del mundo. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como acaban de ver, tenemos ya a un amigazo del canal y también personal al que admiro y quiero muchísimo, y el cual también me prestó este estudio para grabar este episodio, y te agradezco con todo el corazón. Ay, qué César, de Hablemos de lo que no existe. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Muy honrado de estar aquí en el foro, en el estudio móvil, porque no tuvimos oportunidad de estar en otro punto, pero un gustazo de estar contigo y con tu audiencia. Que ¿cómo se llaman? Es la familia Remanchadas. Familia Remanchadas, hola. Te agradezco muchísimo por haber estado por acá, por estar aquí. Ahora sí, esta noche vamos a estar hablando acerca de historias de posesiones. Sí. Iniciamos hablando de acosadores, pero vamos a hablar acerca de posesiones. Sí. ¿Crees que existen las posesiones, sí o no, y por qué? Ok, qué buen tema. Creo que sí existen a raíz de ciertas personas que hablan de esto.
Creo que existen muchos perfiles de personalidad. Y hay personas que inconscientemente no saben distinguir la fantasía de la realidad. Y eso es algo que lo he constatado muchísimas veces a lo largo de mi vida. Pero hay personas que son muy sobrias, muy serias, y que no se andan con juegos, no les gusta inventar historias, no les interesa la atención, y que de este tipo de perfiles han contado situaciones en las que han estado en experiencias del tipo de exorcismo. Entonces, por ese tipo de perfiles, por esas historias tan sobrias, son por las que he llegado a creer en el que tal vez sí es un hecho, que creo que al día de hoy, el qué lo provoca, el cómo se soluciona y todo eso, puede ser de cierto punto o hasta cierto nivel un poco cuestionable, porque me he dado cuenta que la metodología que usan está media ambiguona y está muy llena de sesgos de creencias, que con esto, para todos los que son creyentes de alguna religión, no es ningún ataque, solo les estoy diciendo como mi relectura de lo que he visto, pero soy muy respetuoso de que tengan otro punto de vista y bienvenido. Pero en pocas palabras, creo que sí es altamente viable que exista, y creo que es sumamente como peligrosa, y si alguien cree que está en este tipo de situación, pues sería bueno que se metiera una manita de gato, porque es importante no dejarlo pasar. Sobre todo eso, esta noche César nos trae varias historias de posesiones. Yo también te voy a estar contando algunas historias que he vivido más de cerca. ¿En serio? Así que las vamos a complementar por ahí, no tan cerca, porque estamos aquí, seguimos sonriendo. Pero esas personas que las vivieron y que de verdad están seguros de que fueron poseídos o tuvieron una persona cercana que lo fue, su rostro cambia completamente. O sea, su vibra, su energía, su todo es un antes y un después de haber vivido una experiencia así. O sea, yo no sé cómo hay personas que se la viven tal vez con este tipo de situaciones, que de hecho no son tan comunes. O sea, tengo entendido que es muy poco común que una persona así sea poseída del todo, pero los casos que sí son, híjole. Ay, qué bueno que lo tocas. Sí, ya, o sea, una parte yo creo que es parte de la fantasía del submundo del terror, que lo disfrutamos. A mí me encantan las historias de miedo, me gusta sentir miedo. Cuando voy y veo una película, cuando me cuentan algo, ahí donde se sienten esa sensación como que eléctrica en la espalda y todo eso, me encanta. Pero si nos vamos por estadística, tal cual, de cada 1000 casos, tal vez de 1 a 10 de cada 1000 pudieran ser, el resto no, definitivamente no lo son. De esos todavía, menos del 1% tiene proyecciones o tiene ejecuciones extraordinarias del demonio. Entonces, la gran mayoría, si tú llegases a ir a una situación donde se está haciendo un exorcismo, no va a haber ni una levitación, ni un sansonismo, ni una voz así extraña. Vas a ver tal vez a una persona quejándose y moviéndose un poco, y es todo. Pero es una posesión. Entonces, es como que un tema extraño. De las que vamos a hablar el día de hoy, creo que son de ese 0.01% situaciones profundamente aterradoras. Así es que yo invito a la audiencia que, si no están preparados para este tipo de tema, tomen su espacio, porque este episodio va a estar fuerte. Porque las historias que te traje, Mar, hijo, fue con todo el gusto del mundo de que esta noche no puedas dormir. Me avisó, amigos, me dijo, están fuertes, ¿estás segura? Y yo dije, hagámoslo, queremos hacer este episodio especial de octubre muy, muy aterrador. Así que cuando quieras, César, por favor. Con gusto. Esta historia que te voy a contar viene de una persona muy cercana, no voy a dar ningún dato específico, pero es una persona muy cercana que vivió esto que te voy a decir. Él al día de hoy cree en Dios, cree en Jesús, es una persona que ha estado en el cristianismo, en el catolicismo y en partes intermedias, porque ha sido una persona que busca como su fe y su conexión con Dios. Pero su forma de ser no es una persona en la que tú veas como alguien radical. Es alguien que más bien a nivel muy sutil busca estar en esa sintonía. ¿A qué me refiero? No es alguien que está haciendo oraciones en voz alta y llamando la atención, y jamás. Es un tipo común, tranquilo, que pasa desapercibido. Esto que te voy a decir es tal vez el por qué es así. Tiene que ver con cuando era niño. Es de una generación, ya que al día de hoy son una generación de riesgo. Cuando su familia llega por primera vez al país en el que actualmente vive, estamos hablando que es cerca de 1950.
En esa época, al lugar que llegan, que hoy es otra realidad totalmente diferente, había muchas familias de inmigrantes. Esas familias no tenían dinero y la ciudad venía de una recesión tremenda, entonces había pobreza por todas partes, pero también había ciertas oportunidades y comunidades que se apoyaban. La mamá de esta familia, o sea, la mamá de este chico que te voy a contar, está buscando encarnecidamente por algún lugar que por favor le presten una casa donde quedarse, porque no tienen cómo pagar renta. El esposo se está dedicando todo el día a tocar puertas para que le den el trabajo y lo que sea, bolear zapatos, lavar el carro, mesero, cocinero. Es un tipo que no le tiene miedo al trabajo, pero que llega y ni siquiera tiene el idioma. Es un problema que no te puedes imaginar. Finalmente, esta mujer, que en ese tiempo ellos no creen en ninguna religión, se acercan a una iglesia, es una iglesia católica, y hay un sacerdote que les dice, se lo dice a la señora, hay un edificio aquí cerquita, el que se pueden ir a vivir, hay pisos en el cuarto piso, pero no es un edificio de lujo, es un lugar peligroso, pero lo que les van a cobrar sí lo van a poder pagar. Es una cuota regalada, y es más, si va ahí, diga que los mando yo y les van a dar una prórroga para que se puedan quedar a vivir. Entendiéndose que este sacerdote ayudaba a muchas familias con eso, pero eran muchísimas, entonces la ayuda no podía ser como que a mares, eran detallitos para cada uno en la medida de lo posible. Llega este edificio era casi otro infierno, porque había personas ebrias en las escaleras, había una realidad muy dura, muy cruda, consumo de todo lo que quieras, etcétera. Pero sí había un lugar, sí había un espacio, y les iban a prestar un cuarto y les dieron 2 meses de prórroga antes de hacer el primer pago, y eran puros pagos simbólicos. Se salvaron. Llegan, las primeras semanas están tirados en el piso, poco a poco se empiezan a hacer de cositas, empiezan a hacer la vida, y es ahí donde empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. De repente, esta mujer ya está embarazada del chico que te cuento, y el cuarto en el que están se empieza a llenar de moscas. Y cuando están estas moscas se siente un miedo terrible, se salen de la habitación, regresan y no hay ninguna. Los dos las vieron. Cuando nace el niño, la habitación del niño está llena de moscas. Y en ocasiones, cuando quieren entrar para espantarlas o algo, la puerta se cierra sola como si alguien la cerrara por dentro. Ahí no hay nadie. Va avanzando el tiempo, tienen relación con este sacerdote. El sacerdote va y bendice la casa. Cuando bendice la casa hay una voz en la casa que dice el niño es mío. Y entonces el sacerdote empieza a hacer bendiciones y les dice que se tienen que ir de ese lugar. Ahí hay algún tipo de entidad. Algo sucedió en ese momento que no se sabe el día de hoy, pero muy probablemente tiene conexión con lo que siguió en la vida de esta persona. Porque van a pasar muchos años en los que ya no hay muchos eventos de este tipo. La mamá cierto acoso sí ha estado percibiendo, dirigido a su hijo, a veces dirigido a ella, por entidades espirituales, pero es algo que pudiera ser hasta cuestionable. Pudieran ser ideas, el estrés, la situación que viven es una situación difícil. Pero cuando él cumple 6 años, la relación matrimonial está en una situación un poquito crítica, al grado que la señora, buscando refugio, comienza a acercarse a una iglesia que está cerca de su casa, simplemente para tener con quien platicar, para tener con quien conversar. Y lo que ocurre es que en esa iglesia, de repente, en la noche, cierran las puertas y comienzan a hacer unas oraciones muy extrañas y empiezan a traer inciensos, y entonces una persona comienza a retorcerse y a gritar como loca. La señora va con su niño, lo agarra de los brazos y el padre dice, nadie se mueve de sus asientos, todos quédense ahí. De repente, de otra banca, otra mujer se tira al piso, empieza a retorcerse y empieza a gritar. Una niña le pasa lo mismo, y entonces el padre dice, por favor no salgan del templo hasta que terminemos. Todas las personas están muertas de miedo porque 2 de las mujeres, estando en el piso, se levantan y se empiezan a mover como si fueran serpientes y empiezan a andar entre las bancas. Todos se están alejando de ellas, están yéndose a hacer las puertas, y la mamá deja al niño ahí porque esa señora es súper aguerrida. Veía que había personas en las puertas que no los dejaban salir y se fue corriendo detrás de uno, lo agarra y le dice, o me dejas salir o hasta aquí llegaste. Y el señor se asusta tanto que abre la puerta y las personas salen como estampida
y no dejan que esta mujer pueda regresar por su hijo. En lo que ella descuidó al niño, la serpiente va directa a él. Esta serpiente se para a escasos unos metros y el rostro de esta persona modificado, porque ya veías y no estabas viendo un ser humano, le empieza a hablar y le dice algo al niño, que el niño está como petrificado viéndola. La señora lo logra tomar después de algunos momentos de esta interacción, se lo lleva y lo saca corriendo. Todo esto ocurrió cuando él, te digo, tenía 6, 7 años. Van a pasar muchos años. Él va a tener una vida en la que es un tipo en el que cree que existen estas cosas porque hay muchas historias familiares. Él no se acuerda de nada de eso. Es la historia que le cuenta mamá, no la tiene tan presente. Y como han estado cambiando de ciudades porque el papá finalmente consiguió un buen trabajo, pero lo han estado moviendo, eso ha llevado que él no tiene raíces en ninguna parte, ni en ninguna religión. Y entra de repente con los mormones y de repente con metodistas y de repente con evangélicos y de repente con católicos y de repente a él no le importa, él quiere un contacto con Dios, hay una necesidad dentro de él que lo tiene que encontrar. Y es cerca de los 17, 20 años que él decide dejar de ir con su familia a una iglesia y quiere ir a encontrar él solo ese encuentro con Dios, y por alguna situación él sintió que era en esa iglesia, no sé si era evangélica o presbiteriana, no recuerdo. El punto es que era una iglesia protestante, no tenía ni un solo conocido, va y se presenta y él dice, mira, yo me considero cristiano general, les cuenta su historia, y el pastor muy buena onda le dice, yo te veo una buena persona, ven. Empieza a llevar unos cursos, él empieza a sentirse parte de una comunidad, se siente muy a gusto con eso, y pasa un año y está ayudándoles y está en todo lo que puede. Todos los fines de semana lo ves metido ahí, se siente al fin parte de algo, siente que de alguna manera hay esa conexión con Dios, siente que el pastor y él tienen cierto vínculo como de amigos y que le está ayudando mucho en su vida a sentirse en paz, sentirse a gusto. Y un día sucede algo muy extraño, llega una chica, que esta chica había vivido de la mayor parte de su vida, digamos, de la vida galante. Viene ahí en una proyección o en un planteamiento en el que está arrepentida de ese estilo de vida y quiere cambiar, pero no sabe cómo. A raíz de eso, el pastor le dice que es bienvenida, pero que sí va a tener que cambiar y que si ella está dispuesta, están dispuestos ellos a recibirla. Y la chica empieza a cambiar su forma de ser y tarará. Y él es muy cercano a esta chica, no en un plan noviazgo, no en un plan atractivo, en un plan catequesis, compañera, algo así. Pero él nota algo muy raro en ella. Y él me dice, te lo voy a decir como yo lo sentía, oscuridad. Yo sentía que ella tenía oscuridad. Y me decía a mí mismo, no la juzgues. Tú no eres nadie para juzgar su vida, no eres nadie para... Pero sentí oscuridad en ella. Fui y se lo conté al pastor. El pastor se enojó muchísimo conmigo y me dice, no estés levantando falsos, ¿tienes alguna evidencia? No, es que no te estoy hablando de nada, solo siento eso y te lo quería externar. No estés haciendo eso puede dañarla mucho, ya viene de una vida muy difícil. Discúlpame, ¿no? O sea, no se lo he dicho a nadie, venía contigo en confianza y entiendo que debo dejar el tema. Déjalo. Sigue avanzando el tiempo, la comunidad empieza a cambiar, todas las relaciones bonitas que tenías empiezan a romper, empieza a haber problemas por todas partes. Él no termina de entender, no tiene la visión de esta situación, solo está viendo que las personas que iban dejan de ir, hay mucho movimiento, se ven descontentos, pero él no se involucra, él es una persona muy respetuosa. Y un día esta chica trae un amigo muy extraño, que si esta chica tenía oscuridad, este hombre era un agujero negro. Pero él vino a presentarse, a decir que él había tenido mucho tiempo la vida en las calles, relacionado con drogas, con sexo, con 1000 cosas que eran como desenfrenos y que él quería cambiar, que su amiga había cambiado mucho en los últimos años y eso él lo alentaba a tener esperanza. Y este chico de la historia dice, yo sentía mucha oscuridad en él. Lo importante es hacerle caso a tu intuición. Sí puede ser en este caso, por lo que va a venir, porque estuvo muy cañón. Este cuate se mete, le dan espacio, entra en la iglesia y él hay algo que le dice que no. Y habla con el pastor y le dice, perdón por lo que te voy a decir, pero algo me dice que esta persona no es buena. Y el pastor, como loco, sobrereacciona. Bueno, es que si vuelves a hacer eso, te voy a tener que dar las gracias, pero te voy a pedir que te vayas de la comunidad. Y él dice, es que te lo estoy externando a ti, no a todos. Pero no entendía por qué sobrereaccionaba así. Este cuate, el chico nuevo, el amigo de la muchacha, esta oscuridad que tenía, nadie la veía, al parecer solo
el muchacho de la historia, el bebé que le pasaron estas situaciones cuando era niño. Y para no hacer esto largo, pero para que se entienda, llega un momento en el que hay un momento decisivo, en el que el sujeto nuevo va a hacer un bautizo y algo dentro de la persona que está como protagonista de esta historia le dice, no participes en eso, aquí hay algo malo. Va y le habla al pastor y le dice, aquí hay algo muy extraño, y dice, él va a hacer el bautizo sí o sí, o me acompañas o te vas. Y entonces él decide acompañarlo, pero hay algo muy raro. Ese fin de semana, cuando están haciendo como la celebración, su culto, viene una chica, se sienta en la primera banca y desde que la nota, ve algo raro. Y nota que es este chico que está a punto de hacer el bautismo, vestido de mujer, sentado adelante, pero nadie lo percibe. Lo tratan como si fuera otra persona. Entonces, cuando él lo ve y lo ve así, dice, esto es una burla. Entendiendo que, no por juzgar, sigan esta historia, ahí en el contexto social eso no estaba bien, pero ese no era el problema era que todos ahí conocían a esa persona y no lo reconocían vestido de mujer. Lo trataban como una persona completamente diferente. Y no era tan diferente, o sea, no era como que se hubiera maquillado tanto para verse tan distinto, era verdaderamente como si lo percibieran como alguien más. Este chico, el protagonista, se va a un área a guardar cosas. Está muy confundido porque cuando cruzaron miradas, le sonrió con una mirada macabra y con una sonrisa súper maquiavélica. Cuando él se separa de todos y se va a esta área porque está como todo vuelto loco en la cabeza, llega este chico vestido de mujer y le dice, así es como ofendemos a tu Dios. Y se sale. No. Pasa la situación. Va a hacer el bautizo, y cuando le hacen el bautizo, él habla con el pastor y dice, no voy a participar, aunque me corras de la comunidad. Pasó esto la semana pasada, me dijo esto la semana pasada, esa persona es mala. O sea, yo no tengo pruebas de nada, pero esa persona es mala. Se hizo el bautizo, él estaba presente en ese templo, pero dice, no participé, yo no quería participar. Estaba alejado en otro cuarto, y de repente veo, algo me llama la atención, volteo, y veo una serpiente que se está deslizando hacia adentro y me dice, así es como nos burlamos de tu Dios desde ese tiempo. Y él recuerda las historias de su familia de lo que había vivido hace muchos años. Cuando la serpiente en algún momento, dice, recobró su forma de persona, se fue caminando, pero cuando me habló no era su voz, eran voces que tenía desde adentro. Esta persona se fue, yo no vuelvo a ir a asistir a la comunidad y me entero que toda la comunidad se deshizo porque la chica que había ido se había metido con todos los hombres casados, incluido el pastor. Entonces se cerró por todo eso el lo lugar. estaba defendiendo tanto, porque ya se había metido con él. Pero todo eso era, y él, su intuición le decía, es que algo aquí está mal. Dice él, lo que yo creía es que los demonios entraron para destruir todo lo que se había construido con años. Y no supimos de alguna manera detenerlo. Todos los elementos que acabas de relatar me parecen tan impresionantes que ni siquiera Hollywood se ha atrevido a salir de la fórmula de la niña volteando la cabeza y cosas por el estilo. ¿Qué piensas acerca de esta historia? Que fíjate que la escena en la que se transforma en cuerpo de serpiente, yo creía que era una ridiculez, honestamente. Soy una persona que me encantan estos relatos, pero tengo casi pie y medio en cuestiones en las que cuestiono mucho las cosas. Entonces ¿de qué manera? Hasta que me puse a investigar más a fondo y resulta que el movimiento serpentil sí es una de las manifestaciones demoníacas, no de las más comunes, sí de las más agresivas, y las han visto cientos de personas. Entonces me puse a buscar personas que tuvieran cierto perfil de credibilidad y mínimo tenían una anécdota donde alguna persona, de alguna forma que no entienden, se mueve como una serpiente. La transformación de rasgos físicos, la presencia de la serpiente, que bíblicamente ha sido considerada la presencia del diablo y todo ese tipo de situaciones, pero en realidad también tener en cuenta que no solamente serpiente como tal, sino reptil. Sí. Bueno, que tiene que ver, yo creo, a mí me queda muy claro, algo lo veo desde esta perspectiva, más allá que la serpiente o el reptil sea bueno o malo, es que ya existe una comunidad o una creencia que lo percibe así. Presentarte de esa manera es hablarles en su código. Entonces, yo siento más bien que este tipo de entes son sumamente inteligentes y te están hablando a ti de una manera que tú vas a entender.
Entonces te hablan a tu manera, en tu idioma, con las palabras exactas, de la forma en la que entran. Entonces siento que vamos por ahí. Como Parcel de Harry Potter. Exactamente, que si para nosotros fuera el jabalí, intentarían de alguna manera generar unos ruidos, sonidos, algo. O sea, no creo que sea el animal per se, sino el hecho de que entienden el código, que para ti eso es referencia del mal. Aparezco con ese código. También súper a considerar que el tema de las posesiones está muy relacionado a que se acerca a esas personas de fe, a esas personas que están siempre en la iglesia, a esas personas que están ahí, porque se dice que este tipo de entidades, que no es como tal Satanás, porque Satanás está muy arriba como para andar poseyendo gente, buscan a estas personas que están tan cerca de la religión como si fuera un reto, como si fuera algún tipo de ánimo de a ver qué puedo destruir. Hay muchas teorías, qué bueno que lo planteas. Fíjate que creo que como seres humanos nos falta visión. Ejemplo, las computadoras actuales que ya están utilizando desde inteligencia artificial y las nuevas que les llaman cuánticas, o sea, simplemente la cantidad de datos que pueden utilizar superan a cualquier cerebro humano. Yo creo que somos muy soberbios al creer que estamos teniendo el big picture de la situación, o sea, la visión completa de un evento. Estamos limitados por los sesgos de lo que consideramos que es importante y lo que se correlaciona, pero la verdad es que tal vez nos faltan muchas cosas. Yo creo que este tipo de entidades, sí, lo que se ha llegado a creer al día de hoy es lo correcto, son antes del nacimiento del hombre, y su longevidad es tal, y su forma de moverse es tal, que ellos sí tienen una visión completa. Entonces, siento de cierta forma que están en una jugada que nosotros no terminamos de entender y queremos cerrar algo que sí comprendamos. Pero siento que ellos, ejemplo, con las personas que son de fe, pueden estar buscando diferentes cosas. Uno, si la persona que es de fe está haciendo muchos cambios en su entorno, hay una postura, teoría, acercamiento que dice que dentro de las, ¿cómo se llaman? Legiones angélicas, hay unas que se llaman tronos y dominaciones, y también creo que potestades, que estas son las que están dirigidas a los grupos de poder humanos, y que ellos no están tan interesados en el uno a uno, están interesados en la cabeza de un grupo enorme para que como cascada caiga el mal. Bueno, detengamos la cabeza de un grupo de organización que esté haciendo el bien, por así decir. Entonces no es tanto que la persona sea en sí que tenga un poder especial, sino que lo que está generando en su entorno es tan positivo que a ellos no les conviene, y es al que atacan de cierta forma. Hay otros que dicen que muchas de las posturas de estas entidades es más bien el voltear hacia arriba y burlarse, y eso es que van con los soldados o las personas que tienen esta fe en Dios y hacen una mella en la armadura, y es como voltear hacia arriba y decir: aquí dejé mi firma, no es tan fuerte como crees. Entonces hay diferentes cosas. Pudiera ser que en una visión más completa haya más cosas que no estemos viendo. Qué interesante, ¿no? Súper interesante. No sé si has escuchado hablar de el exorcismo de la Facultad de Psicología en la UNAM. Estoy a punto de escucharlo. Estás a punto de escucharlo. Es de esas historias de la UNAM. O sea, en la UNAM puede pasar cualquier cosa, amigo. O sea, en la UNAM te venden sushi a 20 pesos. Te puede agarrar un tiroteo. O puede inundarse tanto. A mí me tocó una vez, amigo, que se inundó tanto que un chico cayó en un charco y ya no salió. A ese grado. ¿Qué? Sí, te lo juro. O sea, yo me acuerdo perfectamente de ese día. Yo estaba junto a la ventana y veo como si fuera un presagio, amigo, de verdad. Un chico va corriendo súper tarde a clases. Están las islas, está Torre de Humanidades 2 y hay muchos hoyos de tierra que pues por el mismo movimiento de las bicicletas y demás se hace. Pero llovía de una manera tan impresionante que se hizo un charco que yo creo que pues sí, medio metro era. El chico va corriendo, se cae en el charco y tardó como 10 segundos en salir. Y yo dije, Dios mío, pero se perdió por completo en el charco, César. O sea, yo dije, o sea, hasta este punto yo me reí, preocupada. Porque estaba viendo y dije, ahorita veo si sale, si no salgo. O alguien tiene que ayudar y no. O sea, el chico salió, Sí. Pero al día siguiente
se hizo súper conocida una noticia de que un chico había fallecido en un charco así. Se pegó y perdió la vida, se ahogó. Qué fuerte. Terrible. Qué y eso son lamentable, cosas sí. que no se hablan justamente en Ciudad Universitaria. O sea, yo te digo de verdad, ahí puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, cuando me hablaron del exorcismo de la Facultad de Psicología, yo No la verdad, dudaste. ¿quién soy yo para juzgar esto que estoy a punto de contarles? Se hizo bastante viral en Twitter el hilo de este chico que así lo anunció. El día en que viví un exorcismo en mi facultad, en mi primer semestre. O sea, si tú querías ingresar a esta Ajá. facultad curtido, yo creo que ese era el examen profesional definitivamente. Dice que estaban teniendo clases como cualquier día, cuando de repente una de sus compañeras, a la cual le vamos a decir Jimena, estaba a unas bancas de él, empezó a hablar sola. Así, sola, así empezó a hablar y hablar. Y la maestra hasta detuvo la clase, se acercó a ella y le dijo, ¿todo bien? Pero ella seguía viendo hacia adelante y hablando, y cada vez su voz se deformaba más. Y se deformaba más. Hasta el punto en el que voltea a ver a la maestra y se cae en el piso y se empieza a retorcer. Hasta este punto uno dice, ¿qué está pasando? Se empieza a retorcer y todos quitan las bancas. Y uno dice, estamos en la Facultad de Psicología de la UNAM. En este momento van a hablar a servicios médicos y van a decir, está teniendo un ataque epiléptico. Definitivamente es lo que se me ocurre, yo no soy médico, yo no sé, pero suena eso. Pues no, la maestra quitó todas las bancas y les dijo, necesito a 6 personas de fe. Los demás váyanse, porque esto que está teniendo su compañera es una posesión. Yo la llevo tratando durante meses, o sea, yo soy su psicóloga y sé qué es lo que le está pasando, entonces necesito a 6 personas de fe. Todos los demás se van y él dice que por curiosidad y por morbo y por muchas situaciones se quedó. De verdad, César, como película de Hollywood. Dice que les dijo, a ver, agárrense en las manos y vamos a rezar lo más fuerte que podamos. Y empiezan a rezar. Y así de verdad, como si fuera el exorcista, esta chica voltea así totalmente ya pues deformada, de hecho sus huesos así totalmente en otras posiciones, y les dice, tu Dios no se va a aparecer aquí jamás mientras yo esté aquí. Así se la cantó y la maestra dice, recen más fuerte. O sea, de verdad, no era padre, no era cura, no era nada. Yo creo que la señora ni siquiera estaba preparada para una situación así, pero fue como de récenle más fuerte. Formaron ciertas posiciones con las manos y demás, hasta que la chica se calmó. Entró dirección, le dijeron, sálganse ustedes por favor no vieron nada, que no sé qué. Y hasta aquí se había quedado como una situación de, ay, ya, no manches, que acabo de leer. Pues salieron otras versiones de otros chicos que estuvieron en esa posesión y dijeron, sí, esa maestra es conocida porque no solamente trata los temas psicológicos de una forma más formal y científica, sino que también se especializa en temas de personas que tienen posesiones. Entonces, lo que estaba haciendo la maestra realmente es lo que ella creía que era correcto. No sé tú qué opinas acerca de este caso. Que exponer personas así no es nada conveniente. El tema de la posesión, cuando la persona hace una manifestación, vuelvo a decir, puede ser por muchas cosas que al día de hoy no lo tenemos de ciencia cierta. El por qué se origina, el por qué continúa, qué efectos tiene, muchas teorías y planteamientos. Entonces, que una persona diga, está ocurriendo esto, y exponga personas, no se me hace lo más prudente, salvo que, fuera de esta narración, porque es lo que yo estoy escuchando, realmente haya habido más cosas ahí, más elementos en los cuales hable acerca de el verdadero conocimiento y experiencia de esta persona. Pero ya de entrada que hables a personas que no estén preparadas es importante. Ejemplo, muchos de los exorcistas llevan rutinas de vida muy fuertes que van relacionadas a prepararse física, espiritual y mentalmente, desde ayunos muy intensos, estilos de vida relacionados con oración, el conocimiento de estas temáticas, fortalecimiento del carácter, y aún así son muy conscientes de cuándo intervenir y cuándo no. Entonces,
Me suena que no es el mejor de los lugares para hacerlo, pero bueno, son circunstancias que ocurrieron y formas que se intervinieron. Y si esa maestra nos está escuchando, por favor, mándenos ahí un mensaje que sería súper interesante platicar con usted y saber qué opina al respecto. Sí. ¿Qué onda? Es que posesiones es un tema fuerte. Sí, yo si fuera psicóloga no me animaría. ¿No te animarías? De la posesión, no, porque por la siguiente historia, después de la tuya, te voy a contar yo una historia que te va a dejar pensando. Aquellas personas que están buscando el fenómeno y que constantemente están diciendo, quiero estar en una posesión, quiero estar. Yo la verdad les diría que se la piensen 2 veces. Totalmente, 100%. De hecho, no es recomendable. Más, ¿sabes qué? Para mí es un detector bien importante. ¿Tienes ganas de ir? No vayas. Esas ganas de ir te van a jugar en contra. Son, de hecho, tal cual algo que vas a emanar, que va a ser muy atractivo para lo que esté pasando ahí. Absolutamente. En la selección de exorcistas no es ley, pero en la gran mayoría, el que se autopostule no va. O sea, cualquiera que diga, yo quiero ser, vas para atrás, porque no va por ahí. De hecho, muchos de los que son exorcistas jamás hubieran querido ser, pero es parte de la situación que entienden que se les puso y sobre eso lo entienden así ellos. Dios me lo está pidiendo, vamos a hacerlo, pero no es lo que yo quiero. Habríamos sido increíbles exorcistas, amigo. Jamás habríamos querido yo creo que me hubieran corrido del cargo fácilmente. Pero es muy interesante. Mira, ahí te va esta historia que tiene que ver con uno de los primeros episodios que tuvimos. Cuando iniciamos en el podcast, te está pasando y le va a pasar a todo el mundo. Bueno, no sé si te está pasando más bien, pero creo que les pasa a todos cuando inician un podcast. ¿Y a quién invito? Total, sí me pasa. Sí me pasa totalmente, amigo. Va. Me puse a investigar a todas las personas a mi alrededor quién podía tener alguna historia. Y me acuerdo de mis tiempos en los que estuve en grupos de misiones que había un tipo que estaba metidísimo en grupos que terminaban ser carismáticos y que él contaba muchos relatos, no a detalle, pero que pasaba en estos sucesos y que tenían que ver con exorcismos y posesiones. Busqué el número, lo contacto y me dijo, tal vez sí puedo ir, pero lo veo muy difícil por cuestiones personales, pero ahí te va algo que acabamos de vivir. Resulta que esta persona tiene a alguien trabajando en su casa que lo ayuda mucho en cuestiones de aseo, limpieza y acomodo de cosas. Y él no la ha involucrado como parte de su familia, pero la trata muy bonito y es muy cercano. Es un tipo como de mucho corazón. Entonces, un día observa que esta chica trae una ropa de tirantes y se ve toda la parte de la espalda y nota en el cuello ciertas marcas que, dejémoslo claro, yo lo conocí hace casi 20 años, pero él tiene más de 20 años de experiencia al día de hoy en este tema. Él asesora en muchos momentos exorcistas novatos, o sea, es alguien muy metido en esto. Cuando vio las marcas dijo brujería. A esta chica le están haciendo brujería. Entonces se espera, habla con su esposa, habla con un sacerdote, él no es sacerdote, y le dice al sacerdote, yo vi esto en la chica que nos está haciendo aseo, ¿consideras prudente que vaya a hablar con ella? ¿Prefieres que te la refiera? ¿Qué hacemos? No, habla con ella y dime qué ocurre. Se acerca con la chica y le dice, mira, tengo que platicar contigo de algo muy serio. La chava cree que la van a despedir y se pone muy tensa y le dice, no va nada en relación a tu trabajo, va en relación a tu persona y algo que te está pasando. Y la chica se le queda viendo como, ¿de qué me estás hablando? Dice, mira, no te voy a dar muchos detalles. Lo único es que ya vi estas marcas en tu cuello. Tú sabes, te están haciendo brujería, ¿verdad? Y dice que la chava se pone a llorar y le cuenta esto. Mi mamá es una de las Marías. ¿Sí sabes qué significa eso? No, pero cuéntanos, por favor. Hay ciertos lugares que todavía no identifico dónde exactamente es, porque varía. En México hay varios puntos en los que a las hechiceras más grandes se les llama María, la María, o en algunos lugares las 3 Marías, porque entiendo que son 3 hechiceras de un nivel muy alto que trabajan en conjunto, pero en este caso es una sola y era la María de ese lugar. Esa mujer, esa María, no era cualquier cosa. Ella había tenido familia y la había engendrado para ofrecerla a demonios para obtener ella más poderes. Era una mujer que trataba directamente con política, tenía mucho dinero, despiadada absolutamente. Y entonces ella empieza a llorar y le narra esto, le dice todas esas situaciones y le dice, ya me he intentado limpiar, pero las personas saben quién soy y saben quién es mi mamá. No me limpian porque saben
que una vez que me quiten el trabajo, se le regresa a mamá 3 veces. Y mi mamá va a hacer que se le regrese 7. Entonces, las va a matar. Y ellas no quieren morir. Y este amigo dice, gracias por decirme eso, dame oportunidad, voy a hablar con un padre y te digo qué hacemos. Habla con el sacerdote y le dice, es una de las Marías, tal parte sucediendo esto, ya han intentado a ella ayudarla, no se puede, se regresa, etcétera. ¿Qué hacemos? No puedo ir a la ciudad en la que estás. Vamos a coordinarnos un grupo de oración, tú junto con 2 personas en físico y yo desde donde esté, todos el mismo día a la misma hora, y vamos a intentar hacer liberación con esta chica, veamos qué pasa. La citan en la casa de esta persona, en cierta zona que tiene como un tipo de santuario. Él está junto con un compañero que lo ha asistido durante muchos años. Hablan al sacerdote 5 minutos antes, el grupo de oración está en otro punto de la ciudad y comienzan todos al mismo tiempo. En el momento en el que comienzan, a esta chica se le voltean los ojos, se le abre la boca y se le sale una lengua que le llegó hasta aquí. No es cierto. Dice, y empieza a hablar con unas voces muy extrañas y se empieza a mover. Dice, con cada movimiento era como si los huesos del cuerpo se le quebraran. Sonaba como si se estuvieran rompiendo. Y dice, y eso es, no te asustes, porque lo está haciendo para que te asustes. Comenzamos a hacer la oración y empezamos a orar y después de un momento cayó al piso y ya estaba totalmente normal. Y él me decía, a veces pasa eso cuando son liberaciones. Lo que hace, si un ser humano normal lo hiciera, en ese momento pierde la vida. Pero aquí no. Es como si nada más fuera para mostrar su poder, porque después la persona se recupera. Sí queda lastimada, pero se recupera. La chica se levanta bien. Cuando se voltea no trae marcas en el cuello. Sabíamos lo que venía. Entonces nos quedamos todos de que el fin de semana íbamos a empezar a hacer oraciones. En el fin de semana, a mí y a mi compañero y a los de oración, todos teníamos urticaria. Entonces era la forma de regresarse. La chica regresa del pueblo otra vez con las marcas. Dice, bueno, 9 meses estuvimos así, hasta que la mamá pasó a mejor vida. No. Decían en el pueblo que cada fin de semana, que era cuando coincidían con las oraciones, la señora comenzaba a tirar alaridos, a gritar y no recibía a nadie en su casa. Eran los días de los exorcismos. Ay, amigo, qué fuerte. ¿Qué tal las historias? ¿Te están gustando, No, Mar? pues estoy impactada. Ay, ya me están viendo, estoy muy impactada. Sobre todo porque son estas personas cercanas que te cuentan algo y tú dices, pues te creo, porque tú no tienes por qué inventarme algo así. Sí, claro, no ganas absolutamente nada. De hecho, pues si viniera y las contara y tuviera algún show de terror, pues te entiendo. Pero en este caso, me dijo, te la cuento para que tengas ahí una anécdota y que sepan un poco de las cosas que hemos vivido de este lado. Fíjate que hablando de métodos de exorcismo, se ha dicho que el método católico o cristiano no es tan efectivo como otros, que pueden ser muchísimo más interesantes. También esto que mencionas de que pareciera que toman referencias que te van a asustar para crear un impacto, como que este tipo de entidades, en la cultura en donde estés, es como si eligieran perfectamente lo que te va a aterrar, porque las posesiones en América y las de Oriente Son súper diferentes, claro que sí. que yo no elegiría las de Oriente nunca, porque los fantasmas japoneses y ese tipo de cosas, yo sí digo, ay, no. Terribles. No, yo no podría. ¿Qué opinas? Creo exactamente igual que tú. O sea, yo creo que tienen que ver mucho con la cultura y el código en el que hablan. Eso es lo que me llega a mí también a plantearme acerca de realmente de qué tipo de fenómeno es el que estamos hablando, qué tipo de entidad. Hay un tema que yo sí pongo mucho como que pincitas de esto y tiene que ver desde mi análisis, no de experto, desde lo que he estado viendo, las historias que me relatan las personas que he contactado, desde ahí, o sea, la información en la que he tenido. Yo recomiendo mucho liberación y exorcista. Primero porque no te piden dinero, no están enfocados en ganar un centavo de esto y eso te ayuda. Pero lo segundo es esto, con las personas que he platicado que hacen otro tipo de exorcismos, porque se podrán llamar de muchas maneras, pero el exorcismo en sí es un exhorto de parte de Dios pidiéndole a la entidad que se vaya y tiene que ver con toda una cosmología católica cristiana. Entonces, la palabra en sí está mal empleada ahí. Es un proceso donde se entiende que estás liberando a la persona de la entidad, es lo que estás haciendo, pero la palabra exorcismo tal vez no sería la más conveniente de utilizar. Pero el punto es que en eso, cuando he platicado con personas que han estado en eso,
no tienen protocolos para revisión real si la persona tuvo una falsa liberación. En la iglesia, por todo el tiempo que llevan haciendo eso, tienen un montón de protocolos para saber si hay falsas liberaciones o no, y prolongan mucho tiempo los exorcismos, aunque ya no haya manifestaciones, por la posibilidad que todavía hay algo ahí que nos esté manifestando. En el resto que he escuchado es como si fuera magia. Se fue, listo. Y la realidad es que se han dado cuenta en la iglesia que muchas veces ahí adentro quedan cosas que con el tiempo vuelven a manifestarse, y no es que la persona haya otra vez entrado en contacto, no, es que no se terminó de liberar. Entonces por eso es como, es un tema delicado. También que los exorcismos llevan años a veces hasta tomar la primera manifestación fuerte. Sí. Hace algunos años yo estaba viviendo en una zona residencial que pues la verdad está bonita, y ahí vivía una familia de personas judías. Yo tenía unos 5 años, yo creo. La verdad es que todo esto yo lo sé por mis papás, los vecinos de ese momento, que así súper aseguran que el hijo de la familia estaba poseído y que tenía algo. Wow. Aquí viene la cuestión. Este chico, de verdad, o sea, según me cuentan, lindísimo. O sea, súper buena onda, súper padre, unos 12 años. Uh-huh. Pero empezó a caer en comportamientos raros, delictivos, digámoslo de alguna forma, y de consumo de sustancias. Y entonces, de repente, había persecuciones en su casa de ciertos policías, que ya se había robado un espejo, que se había robado prácticamente travesuras, porque el chico ni siquiera necesitaba el dinero. O sea, él estaba súper bien posicionado con su familia y demás, afortunadamente. De repente lo veías así por la calle corriendo así, caminando sin ropa y corriendo y diciendo: necesito que me libere, necesito luz, sin ropa. Y pues evidentemente todo el mundo dice: pobre chico, está en problemas. Claro. Pero fue avanzando a través de los años, y fueron años y años y años de sucesos y cosas extrañas, hasta que el chico ya empezó a tener como unos 17 y yo ya tenía como unos 10. Y me acuerdo perfectamente de esta imagen. Mi ventana daba hacia el lado de la calle donde él estaba viviendo. Él vivía unas 7 casas más hacia la izquierda. Y veo a este chico caminando de una forma bien rara por el techo de todas las casas. Y yo dije: ¿qué es eso? O sea, una parte de mí dijo: eso está raro, eso no es un perro, porque caminaba raro. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, como que quería caminar en 4 patas, pero también en 2, y de repente se asienta. O sea, una cosa que yo dije: ¿qué es eso? Y ya todos los vecinos estaban saliendo de: bajen ese niño, pobre niño. O sea, pues un barrio de abuelitos, la verdad. Ahí ya es el asilo más grande del mundo. Sí, actualmente ya es el asilo más grande del mundo. Puros señores así de: ya avísenle a la señora que su hijo está allá arriba, Dios mío. ¿Pero qué está haciendo? Pues los papás fueron por él, lo metieron. Fueron alrededor de 3 días que estuvieron entrando y saliendo personas de la religión judía, súper como si fueran así para ceremonia, entrando y saliendo, pero todo el día, César, así de día y noche, día y noche, día y noche. Se tardaron alrededor de una semana en esa onda, y se escuchaba música rara, o sea, como que estaban haciendo su proceso de eliminación de algún tipo de ente. Y lo que me hace confirmar que había algo raro en ese chico al final es que después ya todo normal. Ese chico ya volvía a ser ese vecino súper carismático, súper buena onda. En una semana, ese chico regresó, un chico que se perdió casi 10 años. No sé cómo, si ese método fue mucho más efectivo, si su fe fue mucho más efectiva, cómo es que se le metió esa cosa. Esas preguntas yo no las sé. Uh-huh. Pero de que de verdad, hasta me acuerdo de las persecuciones de toda la calle, de que el chico se robaba cosas a cada rato y era como: ¿por qué te las robas? ¿O por qué le haces eso a esta persona? No tiene sentido. Que bueno, los judíos creen mucho en el dibuk, que es esta entidad que se adhiere a la persona, que hay diferentes creencias. Hay unos que dicen que es un demonio, hay otros que dicen que es el alma de un ser humano
que quedó muy aferrado a la tierra y no se quiere ir. Entonces intenta sustituir tu alma con la de él. Pero como el cuerpo lo rechaza, las personas que permanecen mucho tiempo con un Dybbuk se van deteriorando muy rápido mental, física, etcétera. Entonces suena que ese tipo de entidades, el tipo de efectos que tienen, que es súper interesante. Estuvo muy fuerte esa historia. Y no, es que esa cuestión de los ritos, si son más rápidos, más fuertes y eso, no los termino de entender. O sea, creo yo que no hay tampoco, como estamos hablando de una cuestión religiosa, los religiosos en general, y se entiende, pues no permiten mucho cuestionamiento sobre sus creencias y no están ellos en una postura en la que vayan a autocuestionarse de una manera tan abierta. Creen en eso. O sea, ese círculo ya se cerró. Lo cual lleva a que utilizar un método científico a veces no va a ser tan sencillo. Te lo van a sentir como una falta de respeto. El cuestionar esto o plantear ciertas cosas se lo pueden tomar como una ofensa personal, aun cuando no sea la intención. Y eso también limita muchísimo el estudio de estos fenómenos cuando ya ha caído como un cuerpo religioso, el que sea. Que con esto no quiero decir que eso es malo, la realidad nada más es que eso es lo que ocurre. Y cuando ocurre eso, te imaginas, o sea, el sacerdote haciendo diferentes cosas y aquel tipo viendo de, a ver, y hazle más a la izquierda y hazle más a la derecha. No funcionaría jamás. Aparte, yo también no creo que haya tanto perfil científico que se permita estar en el campo y ver de cerca algo que sí te puede poner en cierto riesgo tu integridad. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el exorcismo todo va a terminar bien y bonito, pero la realidad es que hay unos casos donde atentan contra el sacerdote, donde atentan contra la persona que quiere hacer esta liberación y los lastiman físicamente, han roto huesos, los han mandado al hospital, han estado a punto de asesinar personas, porque es parte de... Hay una historia que está en el canal de Relatos del Lado Oscuro, que le mando saludos al señor Cantalapiedra, tipazo, que él hablaba sobre un exorcismo, no recuerdo si fue en Londres, no contaré muchos detalles, pero al final no termina bien, termina exageradamente mal, y me refiero con cuestiones ya criminales muy fuertes, pero que inició todo con un exorcismo mal llevado. Se llevó mal, se implementó mal lo que se tenía que hacer, se fueron con fórmulas que nada más por estar cuadrados y con eso, y termina en algo en la que se fueron muchas personas de encuentro. Porque sí, es que este tema es delicado, pero tengo una historia que esta sí está completa y creo que te va a gustar. Dale. Esta historia que te voy a contar a mí me puso la piel chinita, porque la persona que me lo contó estuvo en el suceso involucrado, y ahorita que me entiendas vas a decir, en la madre. Resulta que esta chica vive en Ecuador y ella está, ya esto pasó hace más de 10 años, ella está en ese tiempo terminando la carrera para ser una presentadora de medios, una comunicadora. Entonces está terminando la carrera de comunicación y una de las últimas materias de las que están llevando ahí les pide un trabajo bien concreto. Me van a hacer un film de terror. Entonces se pone de acuerdo su equipo, se pone de acuerdo el grupo, y con las pocas cosas que tienen, la universidad también les facilita a otros, cuál va a ser la locación, y deciden que van a ir a una iglesia. También ellos, ajá, por favor. Pero ese está cañón, porque dice, esta iglesia nadie va, está en las afueras de la ciudad y está bien creepy, y le decían la iglesia maldita. Pero no sabíamos por qué. Pues nos ponemos de acuerdo, nos vamos, la maestra nos acompaña, ella va con nosotros. Todo sea por el cine. Todo. Y ya tenían como que ciertas escenas y así, ¿no? Habían pensado que era lo que iban a hacer. Cuando llegan ahí y se detiene, dice esta chica, yo no me bajé del carro. O sea, o más bien, me bajo y me vuelvo a subir, porque cuando me bajo y veo la iglesia, siento, o sea, una sensación tan desagradable que yo no voy a ese pinche lugar, no me voy a parar ahí. Y los demás, no, que cómo te atreves, y ahorita que estamos empezando y creo que vamos a ser rápido, y que no me paro. Y no voy, y si me tienen que reprobar, me reprueban, yo no me meto. La maestra lo sigue alentando, al final no la convencen, y no sé si se queda con alguien más en el asiento del conductor, pero ella se queda en el vehículo. El resto va entrando hacia esta iglesia, pero pasa algo que ella se da cuenta y está espantadísima. Mientras ellos van para allá, el lugar se empieza a llenar como de bruma, bien cañón, en segundos. Era un lugar totalmente despejado y ahora todo está lleno de niebla. Parece que no se dan cuenta, ella está muerta de miedo
y ve como uno de ellos de repente empieza a correr hacia adentro de la iglesia y empieza a gritar como loco. Los otros, uno está arreglando las cámaras, mete pilas y empieza a decir, no funcionan las pilas, güey, yo las cargué, no jalan, y está cambiando de pilas, no jalan ninguna. Otra de las chicas, oye, se fue corriendo para adentro, vamos por él. Y el otro, pues déjame, dejo aquí la cámara y voy por él. Y todos están así como que en una estampida bien loca. Cuando llegan adentro de la iglesia, lo que cuentan, porque eso se lo van a contar después, es que ven que de las bancas están levantando sombras. Y este tipo, el que entró corriendo, tiene los ojos todos en blanco y está babeando como espuma y está así como paralizado. Las sombras se están moviendo, están acercándose hacia ellos. La maestra está muerta de miedo y les dicen, vámonos de aquí. Lo agarran entre varios, se lo están llevando y está gritando como loco, como que reaccionó y no se quiere ir de ahí. Y mientras van saliendo, alguien se adelanta, sube al carro, lo prenden, les dice así que súbanse, y donde se van subiendo ven manitas de niños en las ventanas. Ese chavo, el loco, no terminó la carrera y está en un manicomio el día de hoy. Y ya. La vida del cineasta, amigo. La vida del cineasta. Y la maestra, bueno, ya no sé qué pasó, pero ella es comunicadora y todo, pero me dice, yo estuve ahí, yo vi a ese amigo 10 minutos antes, güey. Y era una persona totalmente normal. Cuando regresó y estaba en el carro, ya lo habíamos perdido y ya nunca pudimos hacer nada. Todo sea por el cine, uno sacrifica su vida, su alma. Literalmente. ¿Qué dices? Como actriz, lo sé, lo entiendo. Lo sé, lo entiendo, como actriz lo entiendo. Es que eso que dices es bien importante. Yo estoy muy en contra, y lo digo siempre de manera abierta, de ese tipo de experimentaciones, porque siento que se está haciendo porque no se están considerando los riesgos. Y ya, o sea, se está considerando como un, no va a pasar nada, va a estar padre. Y no se está viendo todo el plano negativo, espérame, ¿dónde pasa? Y alguien quede afectado, puede quedar afectado de por vida. Y no hay vuelta de hoja, porque no sabes realmente a qué te estás enfrentando, ni qué trajiste, ni si va a haber alguna forma de desconectarlo. Vuelvo a decir, tenemos muchas historias de exorcismos en las que dices, está muy fuerte, lo que pasa está súper llamativo, pero pareciera que algunas terminan con final feliz. O sea, termina la persona liberada, termina en la vida normal. Pero hay una gran cantidad de historias que ni siquiera se logran terminar los exorcismos. De hecho, Richard Gallagher, él escribió un libro que se llama Demonic Foes, se los recomiendo, es Enemigos Demoníacos. Y en este libro él es un psiquiatra. Él no cree en nada de esto. Y un día llega un sacerdote católico y le dice, oye, te ocupamos para que nos des un análisis, un peritaje de una persona que creemos que está poseída. Y suelta una carcajada y le dice, a ver, no, yo no creo en nada de tu religión, yo soy, pues tal vez no ateo, tal vez agnóstico, pero no creo en nada, no soy la persona que buscas. Y le dice, eres el perfil que estoy buscando. Yo necesito una persona que no cree en nada de esto, que no le interese esto, que agotes todas tus herramientas que tienes como un profesional para que me digas si es algo psicológico. Y de hecho, busca que sea algo psicológico y encuéntralo. Si no hay nada, entonces me dices. Entonces cuando me lo planteó así, dice Richard, pues entré. Y me toman el primer caso, que es una chica, en el que esta chica dice que durante las noches hay una entidad que viene y le hace daño. Y entonces, preguntas iniciales, ¿dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué sucede? Vive con su esposo, tienen buena comunicación, pero ella ha amanecido con moretones. Pues aquí no hay 3 pies del gato, ¿verdad? Es el esposo y ella le da vergüenza decirlo o admitirlo. Llega a una conclusión muy rápida. Hasta que comenzamos a indagar en la vida de los dos, y no, ninguno de los dos son personas violentas, pero ni un pelo de violencia, son personas que no tienen ese perfil. Qué extraño. Seguimos indagando y empiezan a ver las cosas más fuertes. El hombre dice que ya ha pasado ocasiones donde ve que ella se está zarandeando en la cama, le intenta despertar, algo lo empuja fuera de la cama y ve donde se le está apretando el cuello y la mujer se está asfixiando y dice, y él está muerto de miedo, pero aparte del miedo está angustiadísimo porque algo está matando a su esposa y él no puede hacer nada. Entonces dice, por favor ayúdala. Y él ya empieza a entender y dice, a ver, esto está muy extraño. La pasan por una cantidad de procesos, Mar. Se la llevan casi a 9 meses, estudios clínicos, examen médicos, de todo lo que quieras, psicólogos, psiquiatras, todo. Y entonces va con el sacerdote y el sacerdote le dice, te veo desgastado, no encontraste nada. No,
dice, los moretones y eso, dice, es que sí existen ese tipo de problemáticas que sí pueden ser de causa orgánica, pero no en el perfil de ella. No hay, o sea, esto viene de este tipo de personas. Ella no es ese perfil. No tiene un trauma, no ocurre de ninguna parte. ¿Qué carajos está pasando? Y el sacerdote le dice, acompáñame al exorcismo para que veas qué es lo que está pasando. Y entonces él dice, ¿pero qué voy a ver? Tú no te preocupes, tú nada más acompáñame. Cuando empieza a hacer el exorcismo, dice él que ve literalmente manos que se le empiezan a formar como si le estuvieran agarrando diferentes partes del cuerpo, empieza a zarandearse, empieza a hablar en diferentes voces, total que él quede impactado porque aquí hay una situación. Cuando una persona tiene un tipo de efecto placebo, la durabilidad también tiene que ver. Esta mujer después de eso no vuelve a tener problemas con eso, curada perfectamente, y no había trastornos fuera de esas situaciones del sueño, y no hay nada que los provocara. Él queda impactado. A partir de ahí se vuelve como una alianza con este sacerdote, le llama la atención el fenómeno, se empieza a involucrar, y un día el caso más fuerte que tiene es con la sacerdotisa satánica. ¿Que alguna vez has escuchado este caso? No. Él le habla al sacerdote y le dice, oye, tengo una chica, es un caso muy especial, muy difícil, te quiero pedir ayuda para que la puedas evaluar. Sí, ¿de qué se trata? Dice, es una sacerdotisa satánica que quiere salir del culto y ella, por lo que dice, digamos que tiene poderes especiales. Y Richard Gallagher dice, muy probablemente, estamos hablando de una persona con ciertos problemas, histrionismo, le gusta llamar la atención, traumas de diferentes formas, está bien, vamos a hablar con ella. Ese día que va a tratar esta mujer, él no sabe, él no se ha enterado qué día se la van a llevar. Digamos que es un martes el día que la va a tratar, pero él no sabe, nadie le ha enterado, no ha recibido ninguna llamada. El lunes en la noche, sus perros o sus gatos, porque él tiene mascotas, se empiezan a cambiar mucho su forma de ser y se empiezan a perseguir, se empiezan a agredir. Dice, yo estaba impactado jamás, tengo muchos años con ellos, nunca se habían puesto así, menos de la nada. Tardamos en separarlos, no dormimos bien porque toda la noche mi esposo y yo estuvimos platicando con qué pasó, estarán bien. Su actitud era rarísima, sumamente agresivos. Y me marcan al día siguiente, a las 7 de la mañana, vamos en camino, vamos con esta chica. Y él dice, oye, discúlpame, pero yo no recibo así a las personas. Nos urge que te veamos. Y de hecho ella dice que tiene una forma en la que te puede convencer. Y dice, a mí no me gustan esos juegos. Y se mete la voz de la chava. ¿Te gustó la sorpresa que hice anoche con tus mascotas? Entonces él la impactó esa situación y dice, ven para acá, aquí los espero. Cuando llega, ella le empieza a hablar y le dice, ya vi la persona que te pidió que asesoras este caso, el padre Pepe. Es el padre Pepe. Y dice, ¿cómo sabes? Yo puedo verlo, lo estoy viendo en este momento. Y dice, mira, cuando haces afirmaciones tan radicales, te arriesgas a que veas si eres una mentirosa o no. ¿Estás dispuesta a que compruebes si verdaderamente lo puedes ver? Y ella se ríe y le dice, háblale a ese maldito y dile esto. Él ahorita está en la playa, está rezando a ese maldito Dios en el que él cree, está caminando en tal parte y va vestido de tal manera y salió desde tal hora. Pregúntale. Entonces él entra a su casa y le marca y le dice, Pepe. Y dice, estás hablando con Julia, ¿verdad? Porque si no, no hace sentido que me estés hablando a esta hora. Dice, necesito saber dónde estás y qué traes puesto. Y le dice, te dije que era un caso especial. Estoy en la playa, estoy haciendo una oración por unas situaciones que pasaron el día de ayer y trae la ropa así exacta, está en el punto exacto, todo es tal cual como lo está describiendo Julia. Y él se pone a hacer hipótesis de qué manera pudiera saber eso y llega a la conclusión que no hay forma. Pepe le confirma que él no ha tenido contacto con ella desde hace semanas y que no hay una red de comunicación como para que ella se pueda enterar. Estamos hablando tiempo previo a celulares, smartphones. O sea, no hay posibilidad. Oye, se empieza a involucrar el Richard Gallagher en esta situación porque ya trae una incógnita. Comienzan los exorcismos. Ya para esto pasan cosas intermedias que las vamos a hacer a un lado. Y en los exorcismos, cuando empiezan a hacer el exorcismo y él está presente, hay aparte un par de psiquiatras más y un par de sacerdotes. Y de repente, la entidad que toma posesión de Julia comienza a hablar en un idioma bien extraño y nadie entiende y siguen haciendo el exorcismo. Cuando salen de ahí, el otro psiquiatra está muerto de miedo. La entidad estaba hablando en búlgaro, el idioma natal de él que nadie sabe que conoce
y que lo puede hablar perfectamente, y comenzó a hablarle acerca de su familia. Está podrido en miedo, él ya no quiere volver a entrar. Siguen avanzando los exorcismos. Todos hemos escuchado las historias de terror, baja la temperatura. Aquí la entidad fue para dejarles claro cuál era su poder. Apaga las luces, prende las luces, la temperatura sube a tal grado que ellos sienten que están en un horno y la carne se les está quemando. Después empieza a reír, continúan con las oraciones y la temperatura empieza a bajar a tal grado que se están congelando vivos ahí, pero ellos no desisten. Después de eso, como a modo de decirles, vean lo que puedo hacer, Julia se empieza a levantar de la cama y empieza a levitar y levantar 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 y está muerta de risa hasta que uno de los psiquiatras dice, levántala porque va a golpear contra el techo. Y aquí es la situación. ¿Qué es lo que pensarías cuando una persona se levita? Que es liviana. Él agarra, brinca y se queda colgado de ella y no la baja 1 centímetro. Es como si hubiera un elevador invisible o una fuerza invisible impresionante que es la que le está llevando. Después de eso la entidad se empieza a reír y solo a su gusto empieza a bajar después de unas indicaciones del sacerdote. Cuando salen de ahí, se suben al carro y ese fue el error que dice Richard Gallagher. Estas cosas no se hacen en la noche y no se toman riesgos. Nosotros fuimos muy tontos y los tomamos. Me voy con el sacerdote, vamos en el carro y cuando vamos en el carro se manifiesta la entidad. Y entonces en el momento en el que se manifiesta y empieza a hablar con diferentes voces insultándolos, el carro entero se pone oscuro como si se hubieran borrado todas las estrellas y luces del mundo. Y están en un lugar totalmente oscuro y empiezan a aparecer rostros blancos en el vehículo. Pero ellos van andando en un vehículo a cierta velocidad. Tienen que parar del carro, bajar la velocidad casi cero, salirse de la carretera, casi se accidentan y después de unos momentos de un exorcismo rápido, regresa toda la iluminación y ya no están las entidades ahí. La chica al día siguiente no se vuelve a presentar y un montón de personas vestidas de manera extraña comienzan a acosar tanto al sacerdote como a Richard Gallagher durante casi 2 años, las personas del culto que la querían de regreso. Meterse con grupos turbios, ¿no? Sí, y que no terminó. La chica terminó, o sea, con esa infestación y no se acabaron los exorcismos. Ya no la dejaron proseguir. Pues es que no es tan fácil, o sea, yo les puedo contar de este vecino que fueron 7 días ahí exorcizándolo, pero hay exorcismos que llegan a durar años, o sea, décadas algunos. Creo que el exorcismo que tomó como base para hacer la película El Exorcista fueron muchos, demasiados. Fíjate, desconozco, pero no dudo. Hay, sobre esa cuestión del tiempo, te iba a decir algo en relación a los exorcismos. Relación del tiempo, años, tiempo que pueden tomar, grupo. Hay una serie en Netflix que la pueden ver que se llama Mi Encuentro con el Mal. ¿Ya la viste? No, pero se escucha turbia. Está muy turbia y esa a mí me dejó la carne de gallina porque si son actores y actrices, está bien. Pero si no son actores y actrices, porque se supone que son casos reales, hay uno ahí que te está hablando exactamente de un grupo que le interesó que una persona estuviera todavía con esa entidad para poder tener contacto más directo con ella y no dejaron que se liberara. Y está la persona ahí con esa entidad y está hablando en el programa. Entonces, les diría, chéquenlo, pero sí es algo que está muy malévolo. Pues lo vamos a ver, narrador. Te agradezco muchísimo por haber estado en este episodio del Chismecito Paranormal. Dime, ¿qué opinas? ¿Qué viene para ti? Danos tus redes sociales. ¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué cuentas? A ver, primero muchas gracias por la invitación. Estuvo muy padre la plática. Espero que les haya gustado a ti y a todos los remanchados. Me pueden buscar en Hablemos de lo que no existe y en Crónicas del Narrador, que creo que lo que sigue ahorita es reactivar Crónicas del Narrador, porque ya tengo como 2 meses que no he podido subir contenido. Pero en Hablemos de lo que no existe, pues bueno, ya saben, tenemos este duelo de historias, que por cierto, si no han visto el que tuve con Mar, váyanse para allá, porque ¿qué tal? ¿Te gustó ese duelo? Estuvo impactante. Sí, las historias que trajo Mar estuvieron perras. Por 2 con los del narrador, ya saben que el narrador tiene un nivelazo que uno tiene más bien que alcanzar, la verdad. Pues es que nos gusta el terror y lo plasmamos porque es algo que sentimos, así es que estuvo fregón. Muchas gracias, Mar. A ti te agradezco muchísimo por estar por aquí. A ustedes también espero que les haya gustado muchísimo este episodio. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, dejar ahí un comentario.
Si ustedes llegaron hasta este punto del video, ahí dejen un demonio ahí en los comentarios para saber que llegaron hasta allá, saber que son fans de este episodio, que les está gustando, denle like si es que les están gustando estas entrevistas, pues que ya son personales. Antes los habíamos conocido por Zoom. Ah, sí, esta es la primera vez en persona, Esa ¿verdad? es la primera vez en persona. Mar es bien chida. Ay, no, también tú, de verdad. O sea, toda esa energía que el narrador irradia en sus podcasts, en sus en vivos, así es él. Se los juro, o sea, súper, súper, súper chido que... Pues, qué linda, gracias. Las energías, la verdad, se atraen. Yo siempre soy de la idea de que esos amigos que me encuentro en el medio, con los que más me siento así congeniada, es por alguna razón. O sea, siento que estamos en la misma sintonía, tal vez de vida, tal vez de energía, tal vez de ánimo. Pero de alguna manera se hace esa química padre, ¿verdad? Pero de alguna manera pues surge esa amistad y la verdad es súper bonito, así que te agradezco muchísimo por todo, por tus consejos, porque yo a todos les digo que eres mi gurú del terror. Les digo, yo, el narrador, si me dice blanco, pues es blanco. Yo le creo. De verdad. Qué linda, muchas gracias. Qué honor me haces. Muchas, muchas gracias. A mí me encantan tus historias, también tu forma de narrar es como muy especial, muy única. Así es que hoy que nos aventamos, es que grabamos un montón de cosas. Escuchar tantos relatos que me diste, varios yo te lo dije, me dejaron un montón de escalofríos. Así es que muchas gracias. Fue una velada padrísima. Muchísimas gracias a ti. Ya estoy muy ansiosa de lo de Crónicas del Narrador porque me gustó mucho el episodio con la chica que trabaja en inmobiliarias. Ah, sí. Uy, no, yo estaba llorando. O sea, yo sí Estuvo estaba bien así fuerte. llorando, diciendo, no, hermano, no cumplamos las expectativas del mundo, seamos libres, yo así. Qué chido. Ese episodio, desde que estaba ahí, yo creo que es en el único que sí me he quebrado, no demasiado en llanto, porque al final intento ser lo más profesional que puedo y mientras estamos ahí, lo importante es ella. Claro. Pero sí, se me escaparon un montón de lágrimas. Y eso sí se los digo, si alguien lo está viendo aquí, más allá de promocionarlo, si están viviendo un momento en el que sienten que la vida está siendo muy, muy, muy pesada y no pueden con ello, les recomiendo el episodio, pero váyanse con 2 kilos de pañuelos más o menos. Sí. Está muy fuerte. ¿Cómo se llama el episodio? No sé, pero búsquenlo, ahí dice Fit Zule. Ah, es cierto. Zule es la que está ahí y lo van a reconocer. Tiene cabello rizado, entonces pues súper identificada con ella, la verdad. Totalmente. Muchas gracias. Ahora, el que mucho se despide no se quiere ir, ¿verdad? Pero... definitivamente, eso es un hecho, nos les hemos pasado bruto. Te agradezco muchísimo, narradora. A ustedes también les agradezco muchísimo que hayan estado en este episodio. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo nunca sufran de una posesión o la de alguien cercano. Ese es un buen deseo, definitivamente. Sí. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Bueno, turbio, ¿no? Estuvo muy turbio.